Juan Valerdi, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, un placer hablar con vos, Aldo. Para mí también lo es, Juan. Una alegría. Quería consultarte lo siguiente. Si bien el presidente electo ha venido anunciando en campaña una serie de temas o medidas que tomaría cuando asuma después del 10 de diciembre, lo cierto es que parece ser también de que viene anticipando cosas en el mismo sentido que la campaña, si bien en algún momento se desdijo. Ya de por sí no se puede llegar a decir que no está anticipando el juego y está avisando alguna intencionalidad. ¿Qué es lo que te viene a la cabeza, a la memoria, a la reflexión respecto de lo que ya se empieza a escuchar? Bueno, las inconsistencias que vimos de la campaña de Milei entre las PASO, las generales y el balotaje se van a convertir en acciones de política económica, en acciones de política social y demás, y van a tener consecuencias extremadamente negativas, no solamente por su intencionalidad, sino también por sus inconsistencias. Se van a sumar las dos cosas, cosa que también pasó durante el macrismo. Sí. A eso, digamos, le podemos sumar una capa importante de ineptitud, porque alguien que hace 2 años que se dedica a la política, que no tiene equipos y que está haciendo un rejuntado de lo peorcito de la casta, porque eso es lo que es Macri, Bullrich, Villarroel y demás, ¿qué puede fallar? Diría Tuzam, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que estamos viendo es, de alguna manera, la preparación de un gobierno que viene a romper, que viene a destruir. Y esto, obviamente, es bastante fácil comparado con construir, pero eso no está exento de errores, de fallas de cálculo y de cosas que pueden hacer que el gobierno de Milei tenga serios problemas con la población argentina, con la que no lo votó y con la que lo votó. No podemos decir que hay anuncios, pero en estos anticipos, ¿cuáles son aquellos que más te preocupan? Bueno, uno de los más consistentes ha sido YPF. Pensemos que hay países en el mundo que durante la historia y actualmente han hecho grandes guerras para controlar el petróleo de países que incluso tienen reservas menores que la Argentina en Vaca Muerta, así que la soberanía de la Argentina sobre Vaca Muerta, que además es la que prometía en un futuro cercano grandes recursos de exportación por el gas que iba a salir por el gasoducto, no solamente por el gasoducto Néstor Kirchner, sino el gasoducto a Bolivia que se iba a revertir y de estar importando de Bolivia empezábamos a exportar o exportar a Chile. Obviamente, privatizar YPF, que además lo va a hacer seguramente de alguna manera oscura y espuria, poniendo las acciones de YPF como garantía del préstamo que quiere tomar para pagar las LELIQs, que son en pesos, pero con deuda en dólares, y quiere poner las acciones de YPF como garantía, seguramente eso será hecho entre gallos y medianoche, por decreto, sin ningún tipo de pasaje por el Congreso, y después se ejecutará esa garantía y algún fondo como BlackRock se quedará con las acciones de YPF y con el control de la soberanía energética de la Argentina, lo cual no solamente nos quita los recursos de exportación, sino también el valor de la energía en la Argentina para el desarrollo, para el transporte, para la producción y también obviamente para la movilidad de los argentinos. Buen romance, hay entrega y para la población no va a haber tarifa política, lo que va a haber es precio internacional. Si vemos lo que hizo Macri con las tarifas, yo no tengo ninguna duda que Milei va a hacer cosas iguales o peores que el 3.000, 2.000, 4.000% de aumento de las tarifas energéticas y de las demás tarifas que hoy están reguladas por el Estado para de alguna manera no solo favorecer a la población, sino también a la producción de las pymes. O sea que no tengo duda que en ese sentido Milei y Macri combinados van a ser peores que lo que fue Macri. Este combo o esta salida que imagina Milei, por ese lado quería ir, supuso que atenuada esta medida respecto del tema tarifas, hubo 50.000 pymes cerradas. No te voy a preguntar cuántas más va a haber ahora, sino cómo imaginás el desenlace respecto de lo que va a ser los primeros momentos del anuncio y qué le espera a la micropyme, a la pyme y a la mediana empresa. Mirá, si Milei es consecuente con la teoría económica que él mamó y que atrasa 100 años y que no se ha aplicado en ningún país del mundo que se haya desarrollado, solamente se ha aplicado en pequeñas republiquetas y guaridas fiscales, que es la total libertad de comercio, que es lo que normalmente impulsan los países que ya se desarrollaron para pasarle por arriba a la pequeña y mediana producción de los países que todavía no están desarrollados y tienen alguna protección del Estado para que algún día sean desarrollados. Si es consecuente con eso y hace libre mercado, como él dice, y rompe con Brasil y China y nos deja que cualquier importación que venga de Estados Unidos, de Europa o de cualquier lugar del mundo destruya a las pymes, no solamente
esas pymes van a cerrar, sino que además va a haber un desempleo, como en la convertibilidad, del 15 a 20% mínimo, y entonces muchos de los que lo votaron a Milei pensando que les iba a dolarizar altos ingresos, van a ver que van a tener ingresos cero. Esto obviamente es una catástrofe social, como en gran parte fue la convertibilidad, y va a traer severos dolores de cabeza, porque además como va a ser reprimido, que es lo que prometió Bullrich, veremos cómo socialmente se encausa eso, ¿no? Te pido una respuesta por la sensación. Yo te pregunto, tengo la sensación de que acá no hay error, tengo la sensación de que hay mala fe, porque cualquier persona bien intencionada, si bien estamos en un país como la República Argentina, que tiene sus características y singularidades, cualquiera que llegue al Estado y mira al mundo, lo que él está proponiendo, nadie lo está poniendo en práctica, absolutamente nadie, hasta se podría decir que lo contrario a lo que está proponiendo. Entonces, la pregunta es, acá, ¿te da la sensación de que hay malicia, hay error de concepción, hay un mal diagnóstico, o realmente le importa todo un bledo esto al gobierno que va a asumir y lo que se está planteando es representar los intereses de las grandes transnacionales? Una parte de la coalición que está asumiendo, que es una coalición de hecho, porque no asume Milei solo, sabe perfectamente las consecuencias negativas que tienen muchas de las medidas que se están anunciando. Y trabaja para intereses extranjeros o para intereses muy miopes y muy espurios argentinos, entre comillas lo de argentinos, ¿no? Que son los mismos que hace 200 años están en esta guerra civil que está tratando de definir si la Argentina es una estancia grande a la que le sobran 25 o 30 millones de argentinos, o si es un país desarrollado. Milei es mucho más peligroso que estos personajes, porque estos personajes son gente jodida, pero gente jodida que sabe de qué está hablando. Milei se cree los libros con los que estudió, se cree cosas que no se han aplicado nunca en el mundo y que van a ser muy peligrosas para la Argentina, y entonces es un cruzado que va en pos de eso como si eso fuera la salvación de la Argentina. Es mucho más peligroso que los hijos de su mala madre, digamos. En este caso tenés un tipo que no tiene la más mínima noción de la realidad, porque siempre le ha sido muy hostil, porque es un tipo oscuro, un tipo amargado, un tipo que la realidad siempre le ha esquivado y por eso se ha escudado en conectarse con los perros o con los perros del más allá. Entonces no hay ninguna duda de que su desconexión lo ha conectado con libros que además atrasan y con una personalidad que ha convertido sus sinsabores en amargura y en odio. También se puede llegar a decir que Milei, independientemente de su pensamiento, si priorizara la condición humana, no estaría planteando esto, tal vez otras cosas. ¿En cuánto tiempo vos creés que aquellos que lo acompañaron de buena fe tal vez, y los que no, van a tardar en darse cuenta, sino ya que esto no nos lleva a ningún lado y que prácticamente nos ubica en un proceso de saqueo que cuando termine no nos va a quedar absolutamente nada? En realidad no nos lleva a ningún lugar bueno, nos lleva a algún lugar que es un muy mal lugar, y vos me podrás preguntar eso y yo te lo digo con algo más cotidiano. Dale. Alguien que normalmente cuando se enoja en un movimiento erróneo de alguien en el tránsito, ¿cuánto tarda en aprender que en vez de putearlo y de bajarse y pegarle con un palo al auto o a la persona, no es el camino? Y en realidad lo que hay que hacer es algo muy diferente de eso. Bueno, a veces tarda en que alguien se baje con otro palo más grande o con una pistola y lo mate. Digamos, que es lo que pasa en el mundo cotidiano de donde se impone la violencia y la forma de resolver las cosas donde vos diste en el kit de la cuestión, que es la prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿El ser humano? ¿Es la prioridad el otro? ¿O la prioridad es el sálvese quien puede y la ley de la selva? Si la prioridad es el sálvese quien pueda y la ley de la selva y la salida individual, entonces a lo que vamos es a una ley de la selva donde la mayoría de nosotros no somos ni leones ni elefantes, somos gacelas, y los leones y los elefantes ya sabemos quiénes son. Bien. Y esos no solamente nos van a comer a nosotros, sino que cuando Milei haya hecho el trabajo sucio, se lo van a comer a él. En este marco entonces se puede llegar a decir de que actúa según su concepción. Si no se mira la realidad, difícilmente se puede acertar, por lo tanto estamos en condiciones, interpreto y digo, de vaticinar de que va a ser una situación poco feliz la que vivamos en breve. ¿Cómo puede hablar una persona de el libre cambio o la libertad de comerciar cuando sabemos de que Argentina es un gran monopolio, por no decir varios, y lo digo con sorna, ¿no?, donde muchos sectores de la economía están dependiendo de un solo proveedor? ¿Cómo se sortea esto o cómo van a actuar ellos? En
realidad Milei trabaja para esos monopolios y oligopolios y lo que hace es creerse los libros donde lo que se describe es la competencia perfecta, donde hay miles de pequeños productores y no grandes monopolios y oligopolios, porque en los manuales de economía donde estudia Milei y los que vende Milei, no hay monopolios y oligopolios, es un mundo etéreo donde la libre competencia es deseable porque hay muchos pequeños productores y muchos pequeños consumidores y entonces no hay grandes problemas. En la realidad, todos sabemos que es distinto, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Por eso el Estado es un regulador de los monopolios y oligopolios en todo Occidente y también en Oriente, porque si no, el capitalismo se come a sí mismo, es como el alacrán. Entonces, lo que pasa es que Milei no tiene eso en su cabeza por negación de sus taras, digamos, académicas y de sus taras de el manualcito que se estudió de memoria. Ese es el problema que tenemos. Entonces, la realidad está muy distante de lo que él tiene en su cabeza, que no es el único que lo tiene. A ver, Sturzenegger tiene el mismo problema y Cavallo en el fondo tiene un problema parecido, pero son mucho más peligrosos que los que saben que la realidad es otra y trabajan para esos monopolios, porque esos saben algo de los límites. Este otro, como Cavallo, como Sturzenegger, son mucho más peligrosos porque en realidad piensan que están haciendo un bien por la humanidad, cuando en realidad están haciendo lo peor que pueden hacer. Para algunos que están escuchando la declaración de algunos referentes del mundo del trabajo, entiéndase sindicatos, gremios, algunos abogados que pertenecen a esas instituciones y algunas asociaciones de pequeños y medianos empresarios, ya se está hablando de alguna manera de, bueno, esperar la medida, no anticiparse y ver qué planteo se puede llegar a hacer. Nadie está hablando de conflictos, sino que se está hablando ya están hablando prácticamente de la protesta, de cómo organizar la protesta. ¿No es muy parecido, Juan, a lo que pasó en los primeros 6 meses de Macri? Mira, en el caso de Macri, y él mismo lo dice, si él pudiera volver, que es lo que está haciendo ahora de la mano de Milei, detrás de Milei como monje negro, él haría las cosas más rápido y más profundo, y es lo que va a hacer ahora. Entonces, si vos esperás para protestar sobre el hecho consumado, el daño ya está hecho. Y el daño además es instantáneo en muchas cosas que tienen que ver con la economía, con lo social y demás. Si llegás a manifestarte cuando ya congelaron las jubilaciones, como está diciendo Milei en estos días, la jubilación ya está congelada. ¿Cómo haces para revertirlo rápidamente? ¿Quién lo va a revertir? Porque no tengo duda que Milei, que descree de la democracia junto con su vicepresidenta, sin duda, lo que va a hacer es gobernar por decreto de necesidad y urgencia, como hizo Menem también. Claro. Y como hizo Macri también. Entonces, obviamente el Congreso puede en algún momento lejano, porque no va a estar sesionando seguramente, porque él no va a llamar a extraordinarias, va a estar tratando de revertirlo en marzo, ponele, pero el daño ya está hecho. En marzo cuando sesionen, pero además Milei lo puede judicializar y eso va a la Corte, y la Corte ya sabemos a qué intereses representa. Entonces va a gobernar por decreto, va a hacer daño y revertir las medidas con la protesta, que además Bullrich se va a encargar de reprimir a palazos y a tiros si es necesario, va a ser difícil. Te anticipaste con el tema de la justicia. Y te hago un último pedido. Sé de tu buena fe y de tu honestidad intelectual, pero también de tu condición de buena persona. Te conozco. ¿Qué le decís a quien lo votó a Milei y a quien no lo votó, si es que es unificado el mensaje? A los que lo votaron, y muchos de ellos, me consta, lo hicieron por enojo, y con razón le han hecho por enojo con el peronismo, obviamente con el macrismo, e incluso con el radicalismo, enojo contra los partidos políticos, las coaliciones políticas que han gobernado en las últimas décadas. Yo les digo, ¿cuántas veces actuaron o tomaron decisiones bajo situaciones de enojo y no se arrepintieron? Primer punto. Segundo, a los que no lo votaron, ese 45% del cual yo formo parte y gran parte de mis amigos, que no se enojen con el otro 55%, porque el enojo del otro está justificado y porque hay que hacer muchos cambios en cómo veníamos haciendo las cosas, especialmente en los últimos años, pero no necesariamente solo en los últimos años, para discutir política y públicamente qué es lo que se está jugando en la Argentina cada vez que toma una decisión de hacia dónde ir. Una vez que hagamos eso, podemos decidir juntos hacia dónde ir. Lo que claramente no se puede hacer es que un iluminado, iluminada o varios definan el rumbo sin publicitarlo y sin mucho menos no debatirlo pública y federalmente. Entonces, lo que necesitamos es más debate público, más debate federal y de alguna manera definir rumbos que no sean ir a los tumbos como un barco en el medio de una tormenta. Hay que aclarar un poco el panorama para ver hacia dónde vamos y para eso hay que discutir políticamente, no gritar en la televisión que cada día nos va distorsionando más la forma de hacer política y la forma de llevar la Argentina adelante.
Perfecto, Juan. Desde ya, como siempre, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Por favor, un abrazo grande. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Juan. Gracias.